análisis político de todo lo que se está viviendo hoy en día. Hay convocatoria a elecciones, a miembros del órgano electoral plurinacional y bueno, ya empiezan a surgir las figuras rumbo a las elecciones generales. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, Jimena. Un verdadero gusto estar acá. Diría que en un tiempo político absolutamente nuevo. Así es. Se ha cerrado el ciclo de los gobiernos del movimiento al socialismo. Se ha pacificado el país, tenemos presidenta mujer, es decir, creo que la presencia de ella en su gabinete de mujeres importantísimas, en los medios de comunicación, tú que has dado también la pauta, que has contribuido primero a no dejar que nuestra democracia se muera, Jimena, porque muchos hemos entendido de que sin libertad de expresión no hay democracia. Tú has sido un puntal de esa defensa de la democracia y bueno, toda tu actuación, y hoy día estamos, como te digo, en este tiempo, en este ciclo político nuevo, en un escenario totalmente distinto y como tú muy bien lo has reseñado, reglas de juego nuevas, actores nuevos y los bolivianos estamos en este momento como que también tenemos que entender en qué escenario nos movemos. Pero lo que cabe, y es primero una felicitación a quienes han logrado una cosa fundamental. Nosotros, la generación de la cual formamos parte, Jimé, somos de alguna manera los herederos de esa extraordinaria batalla que libraron nuestros padres, nuestros hermanos mayores, cuando lograron reconquistar la democracia de los gobiernos autoritarios. Me imagino que tú tienes en la familia gente claro, que también se ha sacrificado por implantar la democracia en Bolivia. Prima de Carlos Flores Bedregal, imagínate. Mira tú, por eso, y esta generación de la cual de alguna manera somos, formamos parte de esta generación del presente que está viviendo estas instituciones, estos procesos políticos, pero sobre todo estos jóvenes, nuestros hijos, ¿no? Estas maravillosas mujeres que han estado en las barricadas, que han estado en los medios de comunicación, que han hecho con esta mística y además con esa actitud pacífica, ¿no? Es decir, que es una cosa absolutamente nueva dentro de nuestra historia, resistencia pacífica, inteligente. Si algo ha hecho es estar a la altura de lo que nuestros padres, nuestros hermanos mayores querían, que sepamos conservar la democracia, ¿no? Y se lo ha hecho. Estos hijos a los cuales creíamos que se miraban el ombligo, no les interesaba la política, también se han portado como que a la altura de nuestras expectativas. Fueron grandes actores, ¿no? Nos hacen sentir profundamente orgullosos. Pero, ¿no? Por supuesto, claro. Además que esa movilización de 38 días en Potosí, 25 días en Santa Cruz, 21 días en La Paz, mostró que había una Bolivia donde no estaba el tema de la discriminación y el racismo. Había una Bolivia unida, no me canso de repetir, habían jóvenes de Santa Cruz, habían jóvenes de La Paz, habían jóvenes de Potosí, jóvenes de Tarija, habían estudiantes de la Católica, estudiantes de la UPB, estudiantes de la UMSA, chicos de la zona norte, chicas y chicos de la zona sur. Era un tema de rechazo al fraude. Al autoritarismo. Y de reclamar que les habían robado el voto, porque muchos era la primera vez que votaban. Sí, y también se sintieron absolutamente molestos por ese desprecio que mostró el presidente Morales hasta estas nuevas generaciones,
que pensó que los podía comprar con políticas como que subsidios, un departamento, ¿no? Esas cosas claro, que le ofreció en campaña, pero que él campaña. tuvo una actitud absolutamente despectiva respecto de los jóvenes cuando les dijo que ellos se movilizaban por platita o por notita, y los jóvenes reaccionaron diciendo de que ellos no lo hacían por ninguno de esos dos banales argumentos, sino que lo hacían por la patria. Y que Evo Morales había cometido un error que creo que fue uno de los elementos que desbalanceó este equilibrio que en algún momento hubo. Le dijeron, te metiste con la generación equivocada. Carlos, cuando uno ve todo lo que ha pasado ya en el conflicto postelectoral, como que ya se han ido encaminando las cosas, primero con la pacificación, segundo con la convocatoria a elecciones, la designación del representante del Poder Ejecutivo al órgano electoral plurinacional con una gran señal como es Salvador Romero Vallivian, la Asamblea Legislativa ya ha lanzado también la convocatoria, pero en este momento, todo lo que hemos vivido, estamos listos, estamos preparados para el principal desafío, responder a esos jóvenes, a esas chicas y chicos, a toda esa gente movilizada que está esperando algo de la clase política del país. Yo creo que sí, y también en esto que hemos descrito, rememorado, también los políticos han hecho su parte, sí, claro. Y hay que reconocerlo. Primero, quienes han enfrentado una larga campaña, como quienes tuvieron la valentía de hasta un año antes de la posibilidad de competir electoralmente, entrar en la carrera electoral, porque siempre es más fácil no involucrarse en la política. Sí, siempre obvio. Es más fácil quedarse en la casita, porque sabes que la política es muy ingrata, ¿no? Y ese, por ejemplo, era el caso de Carlos Mesa, que él tenía un estigma de que, ¿cómo se llama?, de que durante él había renunciado, de que no tenía el carácter como para ser candidato, y él nos ha demostrado a lo largo de un año que has logrado superar todos los obstáculos que le habían puesto, juicios, o sea, presión política. Él, como representante de la oposición política, ¿no?, de esta clase política, también tuvieron un rol importante, es decir, hicieron lo que les correspondía, ¿no? Entonces, en las actuales circunstancias, quienes hoy somos los adultos, los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de generar este escenario político donde los jóvenes van a tomar la posta, es decir, no es el futuro, sino en este momento. Yo creo que también es justo hacerle reconocimiento a esta clase política que se enfrentaron al Estado, controlado por el movimiento al socialismo. Sí. Se enfrentaron a un Evo Morales y a un Álvaro García que lucían invencibles, ¿no es cierto? Lucían invencibles, que tenían y usaban, y ojalá que esto le llegue a esta misión peculiar que ha llegado de la Argentina, ¿no? Para venir a ver si se estaban cometiendo violaciones, desapariciones forzadas. Ojalá que se le pueda retransmitir esto, de que en Bolivia la violación de los derechos humanos comenzó durante el gobierno de Evo Morales, la restricción de las libertades ciudadanas, donde el fraude no solo se produjo el 20 de octubre, sino se produjo a partir del 2016 y con una subordinación de todos los recursos del Estado para perpetuar y para la candidatura de Evo Morales en el poder, para perpetuar a Evo Morales. Por favor, que lo tienen que escuchar, porque ellos creen desde su perspectiva, ¿no es cierto?, que aquí los violadores de las libertades ciudadanas es la señora Áñez, ¿no?, que pobrecito al expresidente Morales le hemos dado un golpe de pitita, ¿no?, o sea, un golpe, una resistencia ferozmente armada de paz, de mucha solidaridad.
Entonces, te decía, pasando este paréntesis, que en las actuales circunstancias, quienes tienen en este momento de crear las condiciones para mejorar la participación de los jóvenes, tienen, primero que todo el derecho de presentarse a estas elecciones, y ellos mismos de generar las condiciones para la participación y ampliar la participación de los jóvenes. Y pues esto ya se está viendo con esto de nuevas candidaturas, nuevas listas de candidatos, y en esta extraordinaria apertura, como es el caso de Camacho, de que podría ser uno de los también candidatos a la presidencia en esta próxima elección, ¿no? Ahora, hay, cierto, es un tiempo nuevo, pero hay también ciertos bemoles que convendría aclarar con la ciudadanía, por ejemplo, los plazos, la posibilidad cierta de ampliarle el mandato a la señora Áñez. Bueno, de que va a ser 120 días como mínimo de tiempo, lo ha dicho Salvador Romero. Claro. Es imposible que se pueda hacer en menos de 120 días, ¿no? Pero están las señales claras, como que hay toda la voluntad, y la presidenta lo ha dicho en reiteradas oportunidades, de que lo más antes posible las elecciones generales. Ahora, las elecciones generales, hay todavía está el país levantándose de las cenizas con todo lo que nos ha pasado, reconstruyéndonos dentro de lo que es reconciliación y unidad, pero también vamos a estar expectantes de que este proceso electoral, no es que se acabó ya la fiscalización, no es que se acabó nuestro trabajo, elecciones justas, que sea el órgano electoral plurinacional esa institución que siempre administró con don Huáscar Cajías, por ejemplo, de manera impecable, gente notable, que los candidatos vayan en igualdad de condiciones, que no haya uso, abuso de bienes del Estado, que no nos roben el voto. Vamos a estar expectantes de ese tema. Así es, querida Jimena, y estoy también yo convencido de que Salvador es una garantía de equidad, de igualdad, de transparencia, de oportunidad para todos, pero también hay que saber escuchar a la experiencia de Salvador en sentido de que los plazos son justos, ¿no? Sí, dijo eso. Pero a tiempo de ser justos, cuando hay voluntad política, se puede tratar de cumplir con esos plazos, pero también hay que ser realistas, ¿no? Claro. Fíjate que los plazos de 120 días corre a partir del nombramiento de todo el sistema de vocalías electorales, ¿no? No, y cuando haya sala plena y se determine la fecha de convocatoria. Claro, imagínate, una cosa es nombrarlos, otra cosa es que se reúnan, otra cosa es que coincidan, sobre todo al momento de convocarnos a nuevas elecciones, siguiendo de manera rigurosa, teniendo un gran apego a la ley y a los procedimientos constitucionales, nuevamente para desmentir aquellas dislocadas ideas de que en Bolivia ha habido una ruptura constitucional, un golpe de Estado. Más bien, todo este proceso los bolivianos, y hay que darle una felicitación a todos, porque se ha hecho de verdad, se está intentando no desprenderse ni un milímetro de la legalidad, ¿no es cierto? En ese sentido, hay que también ser flexibles en que no le puedes pedir a una corte recientemente instalada que te dé un cronograma electoral en 48 horas, que ese es el plazo que le han puesto. Es decir, por ahí tienen que ser 72, por ahí son 4 días, ¿no? Por ahí las cosas se van... Otra cosa de la cual no se ha hablado, querida Jimena, dos cosas. Una es, y la platita para organizar las elecciones. O sea, una elección nos cuesta aproximadamente 30 millones de dólares, ¿no? Y con los destrozos que hemos hecho, de las pérdidas que hemos hecho, o sea, porque hoy estamos más pobres que antes, ¿no? No, y con la rotura del gasoducto, por ejemplo, o sea, todavía no está habilitado, estamos perdiendo un montón de plata, en fin. El comercio, la economía ha perdido Ahora, el dinero. ministro de Economía aseguró que hay dinero, pero también hay una voluntad de la cooperación internacional de sumarse a este proceso también, como lo han hecho en otros procesos, económicamente. Claro.
Pero ahí aparece otro problema que lo estamos postergando. En el mes de abril del próximo año también tienen que haber elecciones subnacionales. Las subnacionales, claro. Entonces, de repente, la prudencia aconseja que hagamos elecciones simultáneas. ¿Para qué? Para tratar de disminuir, digamos, logística, gastos, porque se imaginas, 30 millones de dólares en organizar las elecciones nacionales, 20 millones para organizar las elecciones solo subnacionales. Por ahí podemos gastar 40 millones y organizamos todo de una vez. Pero esto va a significar implícitamente ampliar el mandato de la presidenta Áñez, ¿no es cierto?, unos meses más. Estas son decisiones políticas que hay que tomarlas en perspectiva y de repente el sentido común, digamos una política de ahorro, ¿no? Además, siempre le hemos dicho a la presidenta Áñez, por lo menos eso le han dicho los políticos y no quienes hacemos el análisis político, no, señora Áñez, usted la misión que tiene es pacificar el país y luego tiene que convocar elecciones, eso es todo lo que usted tiene que hacer, como que poniéndole límites. Pero también el Estado, querida Jimena, tiene que tomar decisiones para no perjudicar al propio Estado y a la propia sociedad. Claro, se tiene que avanzar en todo lo que se está haciendo en materia de políticas internacionales, se tiene que avanzar, se tiene que seguir avanzando en el tema de las reservas de gas, ver la posibilidad... O sea, no se puede parar. Tema del mar, hay cosas, ¿no?, relaciones internacionales que uno no puede decir, no, ¿sabe qué? Yo soy gobierno de transición, lo siento, yo estoy aquí para dar 2 pasos y no para dar 3, ¿no? Y me han dicho sería muy irresponsable dejar que todo... Claro, o sea, tiene que haber un justo equilibrio, ¿no?, entre decisiones estratégicas y decisiones coyunturales que hay que tomarlas. Ahora, cuando tú ves a Camacho, por ejemplo, ya renunciando al Comité Pro Santa Cruz y diciendo que voy a ser candidato, voy a pedir otro portal, por favor, ANF. Acá es lo contrario, el PDC deja a Chin Yun sin partido político y Lema no será candidato del MNR. El Partido Demócrata Cristiano resolvió que Chin Yun Chun ya no será candidato en las próximas elecciones generales, mientras que Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario ya no será candidato a la presidencia. ¿Qué te dicen cuál es tu lectura sobre esto? Porque en la anterior elección la gente se cansó de reclamar unidad. Bueno, hoy día la unidad, en principio, la unidad en el tiempo pasado, cuando Evo Morales... La unidad de políticos contra un régimen. Claro, que era lo más prudente y lo más aconsejable la unidad, porque es absolutamente cierto que pues la unidad hubiera hecho una resistencia más eficaz al gobierno de Evo Morales, porque el gobierno de Evo Morales tenía el apoyo del Estado, los ministros, parlamentarios, dinero, todo para proveer su candidatura. Y además era el candidato, era presidente, ¿no es cierto? Que no cometía ningún delito, pero no, era falto de ética, ¿no es cierto?, el aprovecharse de esa situación. En la actual situación, la unidad, yo creo que ahora tiene más bien que haber pluralidad, es decir, si alguien enarbola la bandera de la unidad, por supuesto que está en el derecho de hacerlo. Porque el Movimiento al Socialismo va a presentar un candidato. Claro, va a presentar, pero yo creo que es un partido que lo que va a hacer es tratar de tener la mayor bancada posible, ¿no? Pero va a haber un voto castigo contra el Movimiento al Socialismo, va a disminuir significativamente su apoyo popular y yo creo que la unidad está siendo enarbolada por aquellas organizaciones políticas que fracasaron en las elecciones del 20 de octubre. Me parece muy inteligente que Lema diga, yo no voy, ¿no es cierto? Prefiero hacer una alianza con un partido político que me dé la oportunidad de llegar y sumarme a aquello. Fíjate que se pueden dar estas cosas curiosas. Chin Yun podría ser candidato del MNR. Ay, sí, ¿no? Bueno. Sí, claro. PANBOL, Frente para la Victoria, que son partidos minoritarios, o la UCS, que han
logrado conservar la sigla a pesar de que del desempeño magro que tuvieron, siempre pueden cambiar de candidatos, o sea, siempre pueden haber una serie de juegos. Entonces, ¿Comunidad Ciudadana va a mantenerse como Comunidad Ciudadana? Sí, claro, eso es lo que él ha dicho, lo que ha dicho Carlos Mesa, y que mantiene su binomio con Gustavo Pedraza, que él va a ir a las elecciones y que, bueno, alienta básicamente la pluralidad, le parece muy bien los pedidos de unidad, pero en mi opinión estas elecciones tienen que servir un poco también para depurar la propia política, ¿no? Es decir, aquellas organizaciones políticas que han fracasado electoralmente ya tienen que darse cuenta que ese fracaso en las elecciones del 20 de octubre ya les está diciendo que son los que tienen que dar un paso al costado para que nuevas generaciones vengan a cubrir ese vacío, que es también absolutamente pertinente que quienes fracasaron política y electoralmente el 20 de octubre, a pesar del rol de resistencia que pudieran haber hecho, también deberían como que jubilarse, es decir, porque la política les está diciendo que su discurso, que su propuesta no sintonizó con la ciudadanía. Y aquellas candidaturas que sí tuvieron un buen desempeño, pues por favor tienen todo el derecho de seguir insistiendo, como también tienen todo el derecho de cualquier ciudadano, si tiene la organización, el proyecto político, de presentarse electoralmente en esta elección, ¿no? Está claro entre las lecciones que hemos aprendido que cuando no se respeta la norma, cuando no se respeta la constitución política del Estado, se vive un conflicto de dimensiones realmente grandes e impresionantes. Eso sí quedó claro. Sí, quedó absolutamente claro que Bolivia, yo creo que esto es una lección que le hemos dado al mundo, que le hemos dado a las democracias latinoamericanas, en el sentido de que tenemos la visión, una imagen negativa en nuestro entorno latinoamericano, de que los bolivianos somos revoltosos, ¿no? Golpes de Estado, ¿no? Que no nos apegamos a la ley. Tenemos esa fama por una historia antigua, que evidentemente así, nosotros hemos tenido tantos golpes de Estado, gobiernos militares, inestabilidad política, hiperinflación, ¿no? Pero en los últimos 30, casi 4 décadas, realmente le hemos dado extraordinarias lecciones al mundo, como esta, de producir una transición pacífica. Efectivamente han habido muertos, heridos, gente lastimada, porque se han cometido de parte y parte excesos, más excesos de parte del anterior gobierno y del anterior partido que estaba en el poder, que se empecinó en esto de querer conservar el poder bajo cualquier medio, pero le hemos dado una gran lección a América Latina y al mundo, de que los bolivianos respetamos nuestra democracia, respetamos los valores y los principios democráticos, de que es posible producir transformaciones en el marco de la legalidad, del respeto a la Constitución, y que la propaganda, porque hubo mucha propaganda de parte del movimiento al socialismo, que además la subestimación, yo creo que el gobierno del presidente Morales subestimó mucho a la propia sociedad, ¿no? A las mujeres, a los jóvenes, a la oposición política, y ese fue un terrible error de cálculo político, ¿no? Sí. Es decir, subestimar a sus propios adversarios, a los adversarios, y eso lo ha llevado a la situación en la que se encuentra, ¿no? Pero también todo esto que hemos vivido tiene que ser una lección para el próximo gobierno. Es decir, el próximo gobierno, nuestros próximos legisladores, presidente, diputados, senadores, ministros, tienen que entender que el poder es transitorio, que el poder es un servicio a la sociedad, de que los gobernantes se deben a la sociedad, pero que no sea retórico, que no sea de dientes para afuera, sino que realmente lo lleven a la práctica, ¿no? Y que lo último, que no hagan lo que criticaron, ¿no es cierto? No utilicen los recursos del Estado
para beneficiarse, para beneficiar a los Así es. amigos, sino que cuando uno está en el ejercicio de la función pública, el primer valor es el servicio a la comunidad, ¿no? El escuchar, el ser sensibles, el ser solidarios desde el Estado, y que el Estado no sea este ámbito para los apetitos personales. Muchas gracias, Carlos Cordero, por venir. Hay muchas posibilidades que se puedan dar, hay algún anuncio por ahí, pero vamos a ir avanzando con relación a los candidatos en función de información que sea ya dada, como hemos hecho ahora, que Carlos Camacho Luis Fernando Camacho, que dijo, sí, yo quiero ser candidato, también de que no serán candidatos algunos. Vamos a hablar en función de cómo se vayan dando las cosas, y vamos a estar aguardando más anuncios para poder compartirlos contigo, Carlos. Pero con todo gusto, Jimena. Y quiero insistir en esto. Yo creo que nuestra sociedad tiene que, no debemos cansarnos de felicitarlos, ¿no? Y al felicitarlos a ellos, volver a reiterar la felicitación por todo tu extraordinario acompañamiento que has hecho a esta realidad política, a este nuevo tiempo político, del cual, como te decía, tenemos que sacar lecciones, ¿no? Así es. Y entre las cosas buenas que ha hecho el gobierno del presidente Morales, del gobierno de los 3 periodos, también conservarlo, porque es de sabios, ¿no? Si las cosas están bien hechas y se hicieron, pues sí hay que conservarlas, ¿no es cierto? Y seguir avanzando con justicia, con prudencia, con sabiduría, ¿no? Hacia adelante, sin tener esa actitud destructiva, ¿no? Ahora, primero, no a la revancha política, sí, claro, no a esta idea de, no, todo lo que hizo el MAS, Evo Morales, hay que desmontarlo. Eso es hay que tener madurez política, ¿no? Eso creo, y eso, digamos, los medios, tú has contribuido y contribuyes a eso, a esta madurez política que los bolivianos hemos demostrado que está en la fibra más íntima, ¿no?, de nuestro ser. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos Cordero, docente, investigador, es analista, y él siempre tiene la gentileza de aceptar cuando lo invitamos para escuchar atentos su análisis político tan apreciado por todos ustedes. Vámonos en este momento hasta la unidad móvil, por favor. Atentos con la señal, y Álvaro García.